En la conmemoración del Día del Ecólogo, por supuesto que en la entrevista del día de hoy teníamos que hablar con un ecólogo. El secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el señor Sergio Federovisky, es funcionario, pero primero biólogo y autodefinido ecólogo. Vamos a abordar, por supuesto, la temática política, pero también a tratar su historia, la formación, la diferencia entre un ecologista y un ecólogo, en una charla más que interesante porque hoy la hacemos de a dos. Bueno, estamos acá, creo que te conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Los tengo de algún lado ustedes. Nosotros a vos Sí, también. creo que de algún lado también te tenemos. Bueno. Gracias por acercarte a nuestro No, espacio. por favor, al contrario, es un hermoso placer. ¿Vos te considerás un ecólogo, Sergio? Sí, me considero un ecólogo. ¿Pero por qué? No tanto por una cuestión de disciplina, de yo estudié esto, entonces soy traumatólogo y celebro el Día del Traumatólogo o el día de lo que sea, sino por una cuestión de perspectiva, de mirada. Yo creo que el ecólogo, a diferencia de lo que se cree, que se supone que es alguien que vive apegado a la naturaleza o adorando a la naturaleza o enalteciéndola, creo que el ecólogo es una manera de mirar la realidad de modo global, de modo holístico. Científico también. Científico en el sentido de entender que las cosas pasan porque hay una causa que primero las gatilla. Y eso es una mirada, es una formación determinada y una perspectiva determinada respecto de cómo observar las cosas. En ese sentido sí me siento ecólogo, claramente. Y yo por eso siempre cito al que para mí es no digo el padre, pero por lo menos quien más me movilizó en términos intelectuales en relación a la ecología, que es Barry Commoner, que yo lo he citado muchísimas veces, es un norteamericano, muy apegado a la idea de cómo trasladar esta cuestión de la ecología desde lo natural a lo social. Y él citaba siempre lo que él describió como las 4 leyes de la ecología, que siguen este precepto que yo les decía recién. Una de ellas es, todo tiene que ver con todo. Y hay que mirar entendiendo que todo tiene que ver con todo. Otra es que a cada causa le corresponde un efecto. A cada hecho que se produce le corresponde una reacción. Y esa también es una manera de mirar las cosas. En ese sentido yo me considero ecólogo. Hay muchos jóvenes que hoy en día tienen a Greta como la referente. ¿Es Barry Commoner tu Messi? Sí, pero para mí Barry Commoner es mucho más que Greta. No porque Greta sea poco, sino porque qué es lo que cada uno se plantea. Creo que Greta se plantea más una cuestión de combate, de denuncia, de protesta. Y yo soy más de la idea de que lo que es más movilizador es lo reflexivo. Es mucho más potente un pensamiento que un grito. Y en ese sentido yo soy más de Barry Commoner que de Greta. No solo por una cuestión generacional, aclaro. ¿Esta diferencia que haces entre los dos tiene que ver con la diferencia que puede haber entre un ecólogo y un ecologista? Claramente, indudablemente, indudablemente. Yo creo que ser ambientalista, ser ecologista es muy noble, es muy respetable, pero no otorga los parámetros o los valores que tienen aquellos que reflexionaron, estudiaron, se formaron y tienen una sólida, voy a repetir la palabra, formación académica en algo de lo cual después pueden hablar. Una cosa es querer algo, desearlo, y es muy genuino, y algo muy distinto es estar formado en algo. No es lo mismo un médico que un medicista podría ser, para jugar con la palabra del ecólogo y el ecologista. El ecologista es aquel que cree en algo. El ecólogo no cree en algo, lo sabe. No quiero delatar tu edad, de tus 43 años. Gracias, pero, de aporte jubilatorio. Sí. Pero quería que me cuentes qué cambió desde que empezaste a dedicarte a la ecología. O si cambió algo o si todo empeoró. Yo creo que cambió prácticamente todo, y en 2 planos, diría. En el plano de lo externo a uno, cambió tanto que todo está peor que hace 25, 30 o 40 años
cuando yo empecé a dedicarme a esto. Y ese cambio externo creo que de alguna manera potenció lo que podríamos denominar un cambio interno, que es en relación a quienes nos dedicamos a esto. Cuando yo empecé a estudiar y empecé a formarme en esa dirección, estoy hablando de comienzos de la década del 80, hace más de 40 años, y nadie se dedicaba a esto, prácticamente nadie, porque parecía que era simplemente un especialista más. Era lo mismo aquel que se dedicaba a la ecología en el plano académico, contando cómo era, por ejemplo, el gradiente de un ecotono a lo largo de una pradera, que aquel que se dedicaba a la entomología y quería saber cómo funcionaba el ciclo de vida de un escarabajo. Eran lo mismo para los demás y probablemente para quienes lo ejercían también. La gran diferencia es que la fuera, el deterioro tan brutal de la fuera, despertó, por un lado, la aparición de los ecologistas, la aparición en masa, porque había algo sobre lo cual protestar. Y por otro lado, creo que cambió la perspectiva de la profesión, porque nos obligó a quienes, no sé si yo particularmente, pero a quienes normalmente tenían una mirada más naturalista, más asociada al funcionamiento de la naturaleza, etcétera, a involucrarse desde lo social, porque en definitiva es lo social lo que desata todo ese deterioro. Bueno, el señor, además de ser un conocido de la casa y un ecólogo, es funcionario ambiental y tenemos que hablar de la parte política. ¿Qué pasa con los humedales? Creo que es la pregunta que siempre se hace. ¿Qué pasa con los humedales? Con la ley de humedales, con los incendios, con todo lo que está pasando. Yo lo voy a vincular con lo que me preguntaban antes. ¿Por qué es importante la ley de humedales? Todos van a decir, y porque hay que proteger los humedales. Eso no quiere decir nada. Y ahí interviene nuevamente la ciencia. Y ahí importa saber de ecología como ciencia. ¿Por qué hay que proteger los humedales? Porque los humedales prestan un servicio ecosistémico. Los humedales no son importantes en sí mismos, no son importantes como paisaje. Son importantes porque gracias a los humedales nos protegemos de las inundaciones, gracias a los humedales el agua puede filtrarse y tenemos mejor calidad de agua, aguas abajo de los humedales, porque los humedales funcionan como esponja, todo esto que se dice siempre. Pero eso tiene una base científica. Esa base científica hay que trasladarla a la política y hay que ir hacia una ley de humedales. Por eso, por ejemplo, yo discuto con los que dicen que la ley de humedales tiene que proteger una porción de cada humedal para defender algo de eso. No, acá no se trata de defender un porcentaje de cada humedal. La función. Se trata de defender la función. Y para entender eso hay que saber de ciencia. Y no todos los que están hablando del tema saben de ciencia. Y creo que por eso se bastardea tanto y parece que el punto es, bueno, tengamos una ley de humedales a como dé lugar. A veces hasta es preferible no tener ninguna antes que tener una ley de humedales mala, pero sí hace falta, sí, sin ningún tipo de dudas. Hay mucho negacionismo, ¿no?, al respecto de la ecología, de las funciones de los Hay muchos ecosistemas. intereses y los intereses económicos derivan en posiciones negacionistas para ser funcionales a esos intereses económicos que en realidad lo que quieren es seguir haciendo actividades económicas sin considerar por qué fue el siglo XX lo que fue en términos ambientales. Porque la decisión institucional del capitalismo y del socialismo del siglo XX fue hagamos crecer económicamente a la población sin considerar el ambiente. Lo que hay que hacer es cambiar ese paradigma y no todos quieren porque va a haber perjudicados, indudablemente. ¿Existe un paradigma en el cual se pueda proteger al ambiente, se pueda proteger a los humedales, pero que sea compatible con la producción? La respuesta es no lo sé. Pero la segunda parte de la respuesta es hay que encontrarlo. Porque supongamos que la respuesta es no. Supongamos que la respuesta es no hay forma de seguir creciendo económicamente sin dañar al ambiente. ¿Qué hacemos? ¿Nos suicidamos en masa? Porque si la respuesta es no, entonces sigamos haciendo todo esto y sabemos que va a llegar un final o va a llegar un momento donde va a ser invivible todo en términos ambientales. Es hasta intentarlo, ¿no? Es que la respuesta tiene que ser hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Y está claro que la humanidad, por cuestiones académicas, por cuestiones filosóficas, por capacidad, tiene
el deber de encontrarlo y la posibilidad de hacerlo, porque lo ha logrado a lo largo de 2000 años de desarrollo de la humanidad. Es perfectamente posible que con el avance de la tecnología, el avance del conocimiento y el compromiso de eso se pueda obtener claramente. Es un imperativo. Volviendo al tema de humedales más precisamente, ¿se conoce a los responsables de los incendios? ¿Se puede identificar? ¿La justicia puede actuar al respecto? ¿Cómo? Debería hacerlo, la justicia tiene que hacerlo, pero una vez más, quizás es un problema más sistémico. ¿Se puede encontrar algún responsable o algunos responsables? Sí, sin ninguna duda, porque hay responsables con nombre y apellido, pero no son estrictamente esos culpables a los cuales hay que ir a buscar. Hay que encontrar cómo desarmar un sistema que a lo largo de los últimos 50 años se benefició del uso del fuego, y ese sistema hoy no puede seguir beneficiándose del uso del fuego en los humedales porque las condiciones climáticas son infinitamente más adversas, porque las consecuencias negativas son infinitamente peores y porque además no corresponde al paradigma del siglo XXI. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desarmar un sistema. Vuelvo al comienzo. Eso es una mirada de funcionamiento de sistema. Eso es lo que me da a mí, modestamente, la formación ecológica. Todo es un sistema. Y hay que mirarlo en términos de sistema, porque si supongamos que la justicia encuentra a un culpable y lo mete preso, me parece muy bien, aplaudimos todos. Y si el sistema sigue incólume, no resolvimos nada. Va a aparecer otro nombre y apellido. Va a aparecer otro que reemplace esa función y que haga lo mismo. Acá lo que hay que hacer es cambiar radicalmente ese sistema, en muchos aspectos, no solo en ese, no solo en términos de los humedales. En muchísimos aspectos hay que cambiar un sistema que funciona, un modelo que funciona de determinada manera y tiene que pasar a ser de otra. Hay temas que son más mediáticos que otros, que aparecen más en la tele, que llaman más la atención. ¿Qué temas que no son mediáticos crees que deberían empezar a tocarse? Qué buena pregunta. Más sensiblemente. Qué buena pregunta. Yo creo que hay muchas de las consecuencias no tan visibles del deterioro ambiental que deberíamos empezar a mirar más. La desertificación, por ejemplo, que es un proceso tremendamente grave e irreversible, al cual 2/3 del territorio de la Argentina está sometido y no se lo ve. Otra cuestión que quizás se enuncia más pero se ejemplifica menos: cómo desarrollar políticas adaptativas a las consecuencias ya palpables del cambio climático. El cambio climático se impuso situaciones en términos de producción agropecuaria, en términos de diseño de las ciudades, etc. Yo debería decir que no en la Argentina, en el mundo, nadie está haciendo nada en función de disminuir la vulnerabilidad de la población para provocar políticas adaptativas en esa dirección. Se me ocurren esas dos, que son temas poco mediáticos, poco presentes, pero que sería bueno empezar a tratarlos. Bueno, te agradecemos la visita. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, acá estamos. Dale. Saben que los quiero mucho. Nosotros a vos. Y seguimos con más Ambiente y Medio.